profundidad increíble y quisiera que tengamos esto presente a lo largo del sermón, pues suyo soy y mío es Él. Creo que una de las palabras que han sido más malentendidas en nuestra cultura es la adopción, porque cuando nosotros pensamos en adopción, enseguida sentimos lástima, pensamos en un proceso doloroso, pensamos en una crianza dura, pensamos en tiempos difíciles, abandonos de padre. Enseguida pensamos en este proceso, pero no lo vemos desde la otra perspectiva de una persona abandonada que ha recibido familia que no le pertenecían, que ha recibido hermanos ajenos, ha recibido padres ajenos. Y tiene una connotación diferente. Y muchas veces cuando leemos en la palabra de Dios, hemos sido adoptados, no causa la alegría que debería causar. Escribí una breve historia, permítanme leérsela, para tratar de ilustrar lo que puede significar la adopción. Imagínense que están en el auge de la esclavitud. Muchas personas han sido separadas de sus familias, sus hogares, sus tierras, su cultura, sus pertenencias, para ser llevadas en condiciones inhumanas a un lugar donde serán vendidos como un objeto a un amo del que solo recibirán sufrimiento, trabajo pesado, donde sus hijos no le pertenecen, su esposa no le pertenece, su vida no le pertenece. No hay forma de escapar de esta vida porque todo el gobierno, la sociedad, todo el sistema promueve la esclavitud. Investigué un poco sobre las condiciones de vida de los esclavos y la verdad es que no vale la pena describir tanto dolor y tanta tortura. Simplemente lo que quiero transmitir es: imagínense una condición miserable de lo que vivía un esclavo. Pero un día viene un amo amoroso, un día viene un amo misericordioso y decide comprar al esclavo, decide pagar el precio. El esclavo no puede hacer nada. El amo se encarga de todo el pago, paga el precio necesario para obtener la vida del esclavo. Y no es que ahora el esclavo puede vivir como quiera, sino que ahora tiene un nuevo dueño, pero tiene un dueño bueno. Este esclavo se siente libre, se siente agradecido, siente que puede recuperar algo de su dignidad, que puede tener familia, que puede tener hijos, quizás pertenencia, porque pertenecen al amo, pero a pesar de estas libertades, su corazón sigue siendo el de un esclavo. Aunque el amo es amoroso, su nueva dignidad no le permite expresarse libremente porque sigue siendo un esclavo. Vive como un esclavo, aunque es tratado bien. Un día este amo, que en realidad es un rey, decide adoptarlo como su hijo. Y ahora cambia su condición, integrándolo a la familia real, haciéndolo partícipe de su heredad real. Esta es la diferencia, hermanos. A cuando Cristo nos redime, que esto significa compra, nos compra nuestras vidas para ahora ser pertenencia de Él. Y cuando somos adoptados por Dios. Esta es la diferencia, hermanos. Esto significa la adopción. Permítanme orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, una vez más delante de ti, rogamos, Padre, que ilumines tu palabra y hables a nuestros corazones. Y nos muestre, Señor, la profundidad de la adopción, la profundidad de tu obra redentora.
y podamos ver tu gloria, tu majestad en todo lo que haces por nosotros, Señor. Que podamos glorificarte, Señor. Ayúdanos a comprender la profundidad, Señor, de tus acciones, la profundidad de lo que tenemos revelado. Rogamos tu favor, Señor, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. Oramos en los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Permítanme ponerles en contexto. En semanas anteriores habíamos estado hablando sobre el libro de Gálatas y habíamos visto que Pablo escribe una carta a los creyentes en la provincia de Galacia, que ellos habían entendido que la única forma de justificarse ante Dios era por medio de Cristo. Pero luego unos infiltrados no conformes con este concepto empezaron a agregar que sí, somos justificados por Dios, pero también necesitamos obrar, necesitamos hacer obras. Y los creyentes en Galacia empezaron a creer estas mentiras. Por eso dice Pablo, no hay otro evangelio. Si le agregamos algo al evangelio, ya deja de ser el evangelio. Por eso dice Pablo, torpes, ¿qué están haciendo? Después de haber sido libres, ahora quieren volver a esclavitud. Y entendimos que la única forma de estar justificados ante Dios es por medio de la obra de Cristo. Entendimos también que esta ley que llegó después de la promesa no invalida de ninguna forma la promesa, y entendimos que los verdaderos herederos de esta promesa son todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Esto incluye a los gentiles, esto nos incluía a nosotros. Ahora vamos a leer capítulo 4, que es donde vamos a estar estudiando el día de hoy. Capítulo 4, versículo 1. Dice así: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre, bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a los cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizás he trabajado en vano por ustedes. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes, de que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. ¿Me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad? Algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Díganme los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavo, este es Agar. Ahora bien,
Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Lo primero que tenemos que notar en los primeros versículos es que Pablo hace una ilustración. Leamos de nuevo versículo 1 y 2. El heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Aquí lo que Pablo está colocando una ilustración de que cuando hay un heredero, mientras es niño, aunque es dueño de todo, no puede acceder a las bendiciones de la heredad, sino que debe ser dirigido, debe ser guiado por tutores que lo van enseñando, que lo van encaminando, le van enseñando principios, administración, lo van guiando. ¿Hasta qué momento? Hasta que el padre diga: ok, ya ha cumplido la edad suficiente, ya tiene la madurez suficiente. A partir de ahora puede disponer o puede disfrutar de esta heredad. Pero algo que llama la atención es que después que Pablo da esta ilustración, nos compara y dice que el proceso que nosotros vivimos con Dios, cuando Dios nos adopta, es parecido, pero Pablo no usa la palabra heredero. Leamos versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y aquí utiliza la palabra niño y utiliza la palabra esclavo. No utiliza la palabra heredero. Entonces, nuestra condición no era de heredero. Nuestra condición era de esclavo. Continuamos leyendo. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer porque representaría a la humanidad. Sería un hombre quien representaría a la humanidad. Y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. En la descripción, otra de las cosas que tenemos que ver es que los judíos creían que ellos podían alcanzar la promesa y ellos obraban, ellos hacían acciones, ellos obedecían la ley, cumplían la ley civil, la ceremonial, hacían obras porque creyendo que de esta forma podían alcanzar la promesa. Y es esto a lo que se refiere cuando Pablo dice: están volviendo a los rudimentos del mundo, están volviendo a lo elemental, están volviendo a esta creencia de que puedes justificarte ante Dios por medio de tus obras. Ellos creían que haciendo estas cosas podrían alcanzar la promesa. En otras palabras, estaban pensando que podían volver a esta antigua vida, pero no dimensionaban que esto implicaba rechazar a Cristo. Estaban tomando el sacrificio de Cristo en vano. Esta es nuestra condición antes, cuando no estábamos en Cristo, de esclavos. Pero ¿hasta qué momento? Hasta que llegue el cumplimiento del tiempo. Hasta que el Padre dijo: ok, hasta este momento tú puedes disponer de la heredad.
¿Qué tiempo es este? Cuando vino Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Hasta este tiempo nosotros podemos empezar a disfrutar de esta heredad. Me gusta como lo dice R.C. Sproul, porque cuando R.C. Sproul habla de la venida del Salvador, él dice, no llegó ni un segundo tarde, pero no llegó ni un segundo antes. Llegó exactamente cuando Dios había determinado que Jesús debía venir. Cuando el Padre determinó, es el momento de que mi hijo vaya para que mis hijos reciban su heredad, hasta el cumplimiento del tiempo. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, pero también vino nacido bajo la ley a fin de redimir a los que estaban bajo la ley para que recibiésemos la adopción de hijo. Y aquí hay algo que debemos preguntarnos. Nosotros podríamos decir, ¿y cómo se aplica esto a mi vida? Podríamos preguntar, pero yo nunca he vivido bajo esta ley. Esto es algo para los judíos. Pues déjame decirte, hermanos, que en nuestros corazones nosotros vivimos en una cultura de merecimiento. Nosotros pensamos que no hay nada gratis, que todo se debe pagar, que los grandes o los principales puestos de trabajo se obtienen por merecimiento y no es por azar. No estamos de acuerdo con esto de que estos puestos los abarquen los familiares. No, debe ser por capacidad, debe ser por merecimiento. No cabe en nuestra cabeza el pensar que las personas hacen algo sin esperar algo a cambio. Siempre decimos, tiene que haber un interés de por medio. Por eso cuando tratamos de entender la obra de la cruz nos cuesta tanto, porque empezamos a juzgar el actuar de Dios bajo nuestras condiciones, bajo lo que somos, bajo lo que nosotros haríamos. ¿Qué quiere Dios a cambio? Hay un interés de por medio. Esto no es gratis. Empezamos a juzgar a Dios. Y por esa razón vemos a muchas personas que hacen cosas buenas. Vemos a muchas personas creando ONGs. Vemos personas donando cantidades de dinero porque necesitan demostrarse a sí mismos que son buenos. Y si yo soy bueno, merezco cosas buenas. Y nuestra cultura de merecimiento nos lleva a distorsionar la obra de la cruz. La obra de la cruz es diferente. La obra de la cruz no tiene nada que ver con nuestra forma de pensar, sino más que amor. No hay otra explicación. Hay algo interesante que se menciona también en el pasaje. Versículo 6. Acompáñenme a leer versículo 6. Dice así: pero ahora sois hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta palabra, Abba, Padre, ¿qué tan profunda es? Esta palabra, Abba, Padre, expresa una cercanía, expresa una relación de intimidad. Era un balbuceo de un bebé cuando está en intimidad con su padre. Solamente en estos momentos de intimidad se podía usar esta palabra, Abba Padre, para expresar esa relación tan fuerte, tan cercana, de tanta confianza. Aquí el pasaje nos está diciendo que el Espíritu que habita en nosotros clama al Padre, Abba Padre. Hermanos, ningún hebreo, ningún judío,
ningún profeta, ningún patriarca había sido capaz de dirigirse a Dios Padre como Abba Padre. Ninguno había sido capaz. ¿Por qué? Porque consideraban que este Dios todopoderoso, este Dios trascendental, no podía tener una relación tan cercana con ellos. Por esa razón no se expresaban a Dios Padre como Abba Padre. Entendamos esto. ¿Cómo te dirigirías al Dios creador del universo, que con su palabra es capaz de crear, al Dios que es capaz de separar las aguas de las aguas, al Dios que es capaz de calmar los vientos, al Dios que es capaz de decirle al mar, calla y enmudece, al Dios que es capaz de tomar al sol, de tomar la tierra y poner la luna en medio de ambos y demostrarle a la humanidad una pequeña porción de su majestad y de su poder? ¿Cómo te diriges a ese Dios? A este Dios grande, a este Dios todopoderoso. ¿Cómo te diriges a Él? Cuando oras, ¿cómo te diriges a Dios Padre? Esta palabra la conseguimos también en Marcos 14, cuando en toda la historia de la redención, uno de los picos de tensión, Jesús en el Getsemaní se dirige a Dios, Abba Padre. Imaginemos esta escena. Jesús dice, mi alma está angustiada hasta el punto de muerte. Y dice, Abba Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Dice, si es posible, Señor, si el camino a la cruz pudiera ser diferente, te pido, Señor, que no me dejes caminar por acá. Y Jesús apela a una palabra de intimidad para pedirle esto a Dios Padre. Papá, ¿es posible que el camino a la cruz sea diferente? ¿Es posible? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús apeló a esta palabra, Abba Padre. Hermanos, pero es increíble que en el Evangelio de Mateo, la historia del Getsemaní, la palabra que Jesús usa es, Padre mío, Padre mío, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y es exactamente el mismo término en griego, exactamente el mismo término que se utiliza en Mateo 6, cuando Jesús dice a sus discípulos, cuando le oren al Padre, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús les estaba enseñando a sus discípulos que ahora se pueden dirigir a Dios Padre como Abba Padre. Ahora se pueden dirigir a Dios Padre como Padre mío. Imagínense en ese momento a los hebreos diciendo, ¿qué está diciendo este? ¿Cómo puede dirigirse a Dios Padre así? Pues ahora lo pueden hacer. Ahora pueden hablarle así. Abba Padre. Nos dice Pablo que el Espíritu que ahora mora en nosotros se dirige a Dios, Abba Padre, clama a Él como Abba Padre. Hermanos, y esta es para que vayamos teniendo noción, esta es una de las bendiciones de ser adoptados. La palabra adopción empieza a tomar otro término, empieza a tomar otra profundidad, empieza a tomar otro valor. Podemos dirigirnos a Dios Padre como Abba Padre. No solamente esto, no es lo único que se hace con el Espíritu Santo. En la historia de Pablo se nos dice que cuando el heredero es niño, es guiado por tutores y cuidadores. ¿Recuerdan en qué otro verso de Gálatas se menciona a un tutor y un cuidador? A la ley.
Se dice que la ley fue nuestro ayo, se dice que la ley fue nuestra guía hasta la venida de Jesucristo. Y es la historia, es la ilustración que está usando Pablo. El niño es guiado por tutores, por cuidadores, hasta el cumplimiento del tiempo, que es la venida de Cristo. En otras palabras, cuando no estábamos en Cristo, la ley nos fue conduciendo, la ley nos tomaba de la mano, la ley nos iba enseñando, la ley nos daba principios, nos enseñaba el carácter del Señor, lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo santo que es el Señor. ¿Hasta qué punto? Hasta que llegó Cristo. Y la ley, como un tutor, dice: cumplí mi función. Por esa razón ya no celebramos festividades, ceremonias, rituales, porque todas estas leyes, ceremonias y rituales apuntaban a Cristo. Y una vez que has conocido a Cristo, ya la ley deja de cumplir su función. Es esto, hermanos, lo que hace la ley. Pero después, ¿qué sucede? ¿Dejamos de tener una guía? ¿Qué sucede ahora? ¿Quién nos guía? La ley cumplió su función hasta ese punto. Ahora, quiero aclarar, sigue vigente la ley moral del Señor, que es lo que nos muestra el carácter del Señor, pero esto es otro tema. Quería dejar eso claro. Ahora, ¿quién nos guía? Ahora, ¿quién nos guía? Dice Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Dice Romanos 8:14, como un paralelo de la adopción. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en el mismo Gálatas, capítulo más adelante, donde habla sobre los frutos de estar en el Espíritu, dice, Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En otras palabras, fuimos guiados por la ley hasta la venida de Cristo, y a partir de este momento que el Espíritu mora en nosotros, empezamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es quien debería gobernar nuestras vidas, porque así como la ley causaba un dominio sobre nosotros, sobre nuestras acciones, el Espíritu Santo debería estar causando un dominio sobre nuestras acciones. La pregunta es, hermanos, si es así en su vida, ¿el Espíritu Santo está siendo una influencia relevante en su vida? ¿Está usted dejándose guiar por el Espíritu Santo? Tus reacciones cuando estás enojado, ¿te dejas guiar por el Espíritu Santo? ¿Qué caracteriza tu vida o tu carácter? ¿Cómo eres conocido? ¿Por la presencia de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio? Estos son frutos de personas que se están dejando guiar por el Espíritu Santo. Hermanos, con esto estoy hablando también a mi vida. Y pensaba y meditaba en esto. ¿Qué tanto mi vida está siendo guiada por el Espíritu Santo? ¿Qué tanto estoy dejando que este tutor, que este cuidador me conduzca, me enseñe los valores? ¿Qué tanto estoy dejando que me encamine? Porque hay algo que debemos entender, y es que si obedecer al Espíritu Santo nos acerca a Dios, el no dejarnos guiar por el Espíritu Santo lo que hace es alejarnos de Dios. ¿Qué tanto estamos dejándonos guiar por el Espíritu del Señor?
Si no estamos caminando en el Espíritu, hermanos, estamos propensos a volver a la esclavitud. Y eso es lo que estaba sucediendo con los Gálatas. Estamos propensos, por eso dice más adelante el capítulo 5, contra los frutos del Espíritu, contra tales cosas no hay ley. Pero si no andamos en esto, estamos propensos a volver a esclavitud. Leamos ahora versículo 12. Capítulo 4, versículo 12 al versículo 20. Dice así: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente en vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Aquí Pablo está diciendo que por alguna enfermedad que Pablo vivió estando presente los Gálatas, ellos le mostraron amor. Ellos le mostraron un gran aprecio, pero por alguna razón que ahora entendemos, el trato hacia Pablo estaba cambiando. Una vez que dejas de andar en el Espíritu, tu trato hacia la verdad, hacia lo correcto, empieza a ser diferente. Fíjense, observen el antes y el después. Versículo 14. No me despreciabais, no me desechabais, me recibisteis como un ángel de Dios. Y después corrige, como a Jesús mismo me recibisteis. Versículo 15. Si hubieran podido, se hubieran sacado sus ojos por mi causa. Fíjense todo lo que eran capaces de hacer. Pero ahora Pablo estaba recibiendo cierto menosprecio. Ahora Pablo los confronta con esta pregunta. Versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está? ¿Por qué cambiaron? ¿Qué están creyendo ahora? Volviendo a la ilustración que hice al principio. Imagínense este esclavo que fue comprado, que después el rey lo adopta y ahora puede disfrutar de esta heredad después de haber sufrido tanto. Imaginemos ahora que este esclavo toma sus cosas y quiere volver a su amo anterior. Y quiere volver a ser torturado, quiere volver a no tener pertenencias, que sus hijos no le pertenezcan, que su esposa no le pertenezca. ¿Tiene sentido? Por esta razón Pablo le decía a los Gálatas, torpes, tontos. ¿Cómo estás volviendo a la esclavitud? ¿Por qué estás volviendo al amo corrupto, al torturador, al que antes te esclavizaba? Como leíamos en semanas anteriores, a esta ley que te hace estar en maldición. ¿Cómo puedes volver a esto? Hermanos, ¿de qué forma Pablo podría estar hablando a nuestra vida si nosotros pensamos en la ley? Como mencioné hace rato, ¿cómo nosotros podríamos decir, hermanos, pero yo nunca cumplí la ley? Yo nunca estuve sujeto a la ley. ¿De qué forma
este pasaje puede hablar a mi vida? Hermanos, y permítanme ponerles 2 ejemplos para tratar de contextualizar lo que estamos leyendo. Imagínense que estás sirviendo en la iglesia y no consideras al mediador Jesús y no consideras el poder del Espíritu Santo. ¿Qué implicaciones tiene? Si eres parte de la iglesia, eres miembro de la iglesia, estás sirviendo, estás activo, pero no consideras al mediador Jesús y no consideras el poder del Espíritu Santo. Escuchen esto. Cuando esperas reconocimiento por tu servicio en la iglesia, sin tener presente que tu actuar es solamente un reflejo del Espíritu Santo, te haces esclavo del orgullo. El reconocimiento empieza a impulsar tus acciones. Si no eres reconocido, deseas abandonar la iglesia. Concluyes que todos son unos egoístas porque no están apreciando tu esfuerzo. ¿Se entiende eso? Te haces esclavo del orgullo si empiezas a considerar que mereces ser reconocido por tu actuar. Y no tienes presente que lo que estás reflejando es el Espíritu Santo en ti. Que lo que estás reflejando es a Cristo. Estás revestido de Cristo. Permítanme poner un ejemplo más. Cuando no consideras que el Espíritu de Dios va obrando en la vida de otros hermanos hasta perfeccionarlos, te haces esclavo del perfeccionismo. Te vuelves intolerante, empiezas a señalar las imperfecciones y falta de capacidad de otros, criticas al liderazgo, criticas las actividades, la organización, miras con desagrado los errores de otros, sin recordar que si tú puedes hacerlo mejor, es solo por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Te haces esclavo del perfeccionismo. Y a esto nos exponemos si no tenemos presente que por medio de Cristo, solamente por medio de Cristo, podemos agradar a Dios Padre. Y lo único bueno que la gente puede ver en nosotros es gracias al poder del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Si no tenemos esto presente, volvemos a ser esclavos. Nos hacemos esclavos de nosotros, de nuestra carne, de nuestros deseos pecaminosos. No volvamos a la esclavitud, mis hermanos. Querer agradar a Dios sin considerar la obra de Cristo es imposible. No puedes agradar a Dios sin considerar la obra de Cristo. Hay algo que Pablo confronta. Una vez que Pablo les dice, ¿por qué están actuando así? Pablo apela a algo fundamental. Apela a los pactos, apela a los juramentos y les recuerda cuál es su posición. Vamos a leer del versículo 21. Dice así: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y responde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora
Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Para libertad fue que Cristo nos hizo libre. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. En este verso, Pablo lo que está mostrando es una comparación, es un contraste. Versículo 23. Por un lado tenemos a la esclava, nació según la carne. Por otro lado tenemos a la libre, nació según la promesa. Versículo 24. La esclava proviene de un pacto, proviene del pacto de Sinaí. La libre proviene del pacto de la promesa. Versículo 24. La esclava da hijos para esclavitud. Versículo 26. La libre da hijos para libertad. La esclava es la Jerusalén actual. La libre es la Jerusalén de arriba. La esclava tiene marido. La libre es estéril, no da luz, no tiene dolores de parto. Esta es la comparación que está haciendo Pablo. El versículo 28 nos dice que somos hijos de la promesa y que los que son nacidos según la carne perseguirán a los hijos de la promesa igual que en la antigüedad. Hermanos, y esto ha sido una guerra. Desde aquel momento, en Génesis 15, se estableció una guerra donde la simiente de la mujer estaría en guerra con la simiente de la serpiente. Hermanos, y algo que tenemos que resaltar es que solamente hay dos posiciones. O eres hijo de la libre o eres hijo de la esclava. Querido amigo que nos visita, quiero resaltar que solamente puedes ser hijo de la libre o hijo de la esclava. Romanos habla de hijos de Dios y hijos de maldición, hijos de desobediencia. Génesis dice la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. Primera de Juan dice hijos del diablo, hijos de Dios. ¿En qué posición estás tú? ¿En dónde está ubicada tu alma? ¿Estás entendiendo que tu alma corre peligro si no has creído en Cristo como Jesús y Salvador? ¿Estás entendiendo que esta heredad es solamente para los que son adoptados? Para los que han recibido esta promesa de bendición por medio de Cristo Jesús. ¿Estás entendiendo esto? Si quieres conversar más sobre este tema, te invito a que al final del culto puedas acercarte a alguno de los referentes o a los pastores. Pero no te quedes sin hacer nada, porque tu alma está corriendo peligro si Cristo, si el Espíritu Santo no mora en ti. No sabemos cuándo nuestra alma será llamada. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Para terminar, hermanos, quisiera que volviéramos al versículo 26. El versículo 26 se menciona a la Jerusalén de arriba y a la Jerusalén actual. Como hemos visto en semanas anteriores, sabemos o podemos entender claramente que la Jerusalén actual son todos estos israelitas, judíos étnicos que consideraban que por medio de la ley podían alcanzar la justificación ante Dios. Pero la Jerusalén de arriba son todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, y Gálatas los define como los verdaderos descendientes de Abraham, los verdaderos descendientes por la fe. ¿Entendemos esto? La Jerusalén de arriba y la Jerusalén actual.
La Jerusalén de arriba expresa a todos estos que han sido adoptados, ¿sí? Quiero hacer un resumen de las implicaciones de la adopción y continuamos con este tema. Implicaciones de la adopción que ya mencionamos anteriormente. Somos poseedores de Dios, somos poseedores del Espíritu de Dios. Podemos tener intimidad con Dios, tenemos acceso al Padre de forma íntima. Podemos clamar a Él, Abba Padre. Tenemos la guía del Espíritu de Dios. Hemos sido libres. Ya no nos sentimos esclavos del pecado. Ya no tenemos ese peso de que tenemos que obrar para agradar, porque nuestras obras no agradan. Lo que agrada es Jesús. Si estamos revestidos de Jesús, entonces agradamos al Padre. Pero hay algo que quiero agregar que está en este pasaje y tiene que ver con la Jerusalén de arriba. Somos parte de un pueblo incontable y esto es parte de la heredad. ¿Cuál fue la promesa que se le dio a Abraham, que por pasajes anteriores vimos que fue dada a Cristo? Haré de ti una nación grande y serás de bendición a todo pueblo, a toda nación. Y tu descendencia será como la arena del mar. ¿Puedes contar las estrellas? Hermanos, los adoptados son muchísimos. Son muchísimos. ¿Puede contar usted las estrellas? Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribus y pueblo y lengua. Una multitud incontable. Cuando Juan recibe esta visión, imagínense qué estaba pasando Juan. Desterrado, todos los apóstoles habían muerto. Juan podría estar pensando que el evangelio estaba muriendo. Juan podría pensar que si yo muero, el mensaje muere conmigo. Y Dios le muestra esta visión. Una multitud que nadie puede contar. Juan, quédate tranquilo. Porque somos muchos los salvos. Quédate tranquilo, son muchos los salvos. Pero hay algo más, hermanos. Porque esto habla de una heredad, de cosas que podríamos decir material. No es del todo material porque estas son cosas espirituales, pero podríamos tratar de entender la palabra material, todo lo que compone esta heredad. Hermanos, pero hay algo más importante. Hay algo mucho más importante y de mucho más valor que todo lo que estamos mencionando que compone la heredad. Fíjense Apocalipsis 21, hablando de la Jerusalén de arriba. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Escuchen esto. Y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Esto, hermanos, es lo más importante de la heredad. La presencia de Dios mismo en medio de su pueblo. Versículo 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El vencedor heredará estas cosas. Escuchen esto. Yo seré su Dios y él será mi hijo. En otras palabras, parte de la heredad es Dios mismo. Cuando Pablo dice heredaremos a Dios,
somos herederos de Dios, no solamente está refiriéndose a ser herederos de todo lo que Dios nos da, sino herederos de Dios mismo. Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Y esto es lo más valioso de la heredad, hermanos. Quiero terminar con la cita que hace Pablo en el versículo 27. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no concibes. Prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto. ¿Por qué tendría que regocijarse si es estéril? ¿Por qué tendría que regocijarse si no puede concebir? No tiene dolores de parto. ¿Por qué tendría que regocijarse? Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Hermanos, los adoptados son muchísimos. Los adoptados somos muchísimos. Bendita sea la adopción por medio de Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué gozo, qué privilegio poder dirigirnos a ti así, como un papá cercano, a pesar de tanto poder, a pesar de tu inmensidad, de las diferencias que hay entre tú y nosotros, Señor. Nos permites dirigirnos a ti como Abba, Padre. Padre, hoy valoramos el ser adoptados. Hacemos nuestras malas ideas y nuestros malos conceptos a un lado sobre la adopción y glorificamos tu nombre por ser adoptados. Entendemos, Señor, que nos has otorgado adopción y que somos muchos. Señor, éramos esclavos y tú llegaste y compraste a uno, lo hiciste libre y después lo adoptaste como hijo. Y después lo hiciste con otro y con otro más y con otro más, hasta llegar a ser un número incontable de adoptados. ¡Qué gran Dios! Bendita sea la adopción por medio de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por el Espíritu. Gracias por la ley, Señor. Gracias por la ley que nos encaminó, que nos llevó de la mano a los pies de Cristo. Y que ahora que hemos conocido a Cristo nos das tu Espíritu para poder seguir caminando, agradándote, Señor. Rogamos tu favor, Señor. Rogamos que tu Espíritu se manifieste de forma evidente en nuestras vidas, en nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, a menguar para que tú seas glorificado, para que tu iglesia sea edificada. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición a otros y a poder transmitir este concepto de adopción que tú nos das con tu palabra. Gracias, Señor, te damos en los méritos del Señor Jesucristo. Amén.